Sale, entonces, vamos a hablar de la geometría de los vectores. Ahí nos vamos a estar apoyando seguramente mucho con GeoGebra, eh, sobre todo en el caso de las tres dimensiones, que es lo interesante, ¿vale? Eh, Como ustedes recordarán, normalmente los vectores, vamos a ponerle así, geometría R3. ¿Qué quiere decir R3? La gente usa mucho, sobre todo la gente que estudia matemáticas físicas, le gusta mucho hacer este tipo de cosas. Pues lo que quiere decir es esto, ¿verdad? Quiere decir que tengo tres copias de la línea real. Y si tengo tres copias de la línea real, quiere decir que están aquí mis tres copias, ¿verdad? Aquí está el eje X, por acá está mi eje Y y por acá está el eje Z. ¿Y cómo son los cuates que están aquí adentro? Pues los represento aquí en mi dibujo como tríadas ordenadas, X, Y, Z, ¿vale? Entonces, ejemplos de valores aquí podrían ser el 1, menos 4,3. Este es un ejemplo. Normalmente la gente les pone rayita aquí arriba para diferenciar la notación, ¿verdad? Estos puntos, bueno, estas parejas, bueno, tríadas ordenadas, la gente los va a entender como puntos, como lugares en el espacio. O sea, si estoy en mi cuarto, entonces en cuál le asigno tres coordenadas a cada uno de las situaciones en donde puede volar una mosca, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, este, entonces voy a tener tres coordenadas en ese lugar y pues también se representan vectores, ¿vale? Si yo pongo la mosca en algún sitio, entonces para llegar a la mosca a partir del origen, yo voy a dibujar un vector, ¿sale? Porque si yo necesito hablar de una dirección en la que me voy a mover, una dirección en la que está aplicada una fuerza, necesito un vector. Digamos, es un objeto geométrico que tiene ese tipo de propiedades, ¿no? Estoy notando que se ve muy mayatona mi playera, pero bueno, ahí disculpen ustedes, la compré hace mucho. Este, entonces, el vector pues también tiene, además de tener la dirección, tiene magnitud, ¿sale? ¿Y qué quiere decir eso? Que pues sí, puedo yo hacer la diferencia entre aplicar una fuerza en esta dirección o aplicar esta fuerza. Las dos van hacia la misma dirección con el mismo sentido, pero sí, van en la misma dirección con el mismo sentido, pero con magnitud diferente, ¿vale? Entonces, se le pueden medir ese tipo de cosas a los vectores, a las flechas, la dirección, el sentido, la magnitud, ¿vale? Y cada una de estas flechas, pues si yo pongo este vector, o sea, su lado terminal, pues ya puedo tener una representación de esa flecha, ¿sale? Por ahí les platicaba que los vectores a veces resultaba un tanto complicado manejar con ellos, trabajar con ellos porque funcionaban como las fracciones, ¿no? No sé si les mencioné esto. Y por ejemplo, cuando estoy hablando del decimal 0,5, pues si lo represento a través de una fracción, lo puedo representar de esta manera. Pero el 1/2 no es la única fracción que me genera este decimal, ¿no? Sino cualquier otra cosa en donde el de arriba sea la mitad del de abajo. O sea, cosas por el estilo, ¿verdad? Ájale, ya me metí en broncas. ¿Sale? Hay muchísimas parejas, muchas fracciones que me dan el mismo decimal como resultado. Entonces, por eso la gente dice que las fracciones son una clase de equivalencia, se les dice. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar que una fracción no es un número. Representa un número, pero no debería ser como un número como tal, porque una fracción es una representación de ese número. Son muchos nombres para un mismo cuate, ¿sale? Entonces, eso pasa con los vectores también. Este vector que está aquí, representado a través de esta tríada, pues puede estar puesto en cualquier parte del espacio, ¿no? Entonces, si yo estoy empujando con esta fuerza algún objeto, pues yo puedo representar esa fuerza con este cuate de aquí. No porque yo diga V es 1 menos 4, 3, quiere decir que es única y exclusivamente este vector, ¿verdad que no? Tiene que ser esta fuerza que está aplicada en cualquier lado del espacio, está representada por este vector. ¿Sí me explico?
¿Se entiende esa idea? Si yo hablo de esta fracción, por ejemplo, y luego la simplifico, divido todo entre 1234, pues voy a llegar a este. Digamos que es la forma reducida de la fracción. En ese mismo sentido, haciendo la analogía, este vector es como la forma reducida o la representación de todos los vectores que tienen esa dirección, esa magnitud y ese sentido. ¿Sale? Ok. Entonces, son mi herramienta para hablar de los desplazamientos, para hablar de las funciones, perdón, de las fuerzas, etcétera. ¿Vale? Así como hay R3, pues también hay R2. Esto significa R2, son las parejas ordenadas, dos copias de los números reales, de las líneas reales, que es el plano, este es el plano cartesiano, y el R3, pues es el espacio. Pues vamos a trabajar en el espacio porque hay más lugar, ¿no? Hay más hacia dónde movernos. Bueno, entonces, ¿qué le puedo medir a un vector? Se representa una tríada ordenada, decíamos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué significa si es posición? Pues solamente es el punto X, Y, Z. Y si es un vector, una flecha, entonces su origen es el 0, 0, 0 y su fin es el X, Y, Z. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con los vectores? Pues puedo, por ejemplo, sacar la magnitud. La magnitud normalmente le decimos la norma, o también se entiende como su valor absoluto. Cuando ustedes ponían en sus sistemas de fuerza y les decían, ¿de qué tamaño era la fuerza? No, pues de 25 newtons. Pues uno esperaba dibujar una flechita que midiera 25 unidades, ¿no? A eso se refiere la magnitud. Entonces, ¿cómo calculo esa magnitud? Pues bueno, hay un análisis que se hace, bueno, y la gente la magnitud la pone así, V, por ejemplo, o se escribe así también, ¿verdad? A veces la gente, como para hacer énfasis en que estás calculando el tamaño de un vector y no un valor absoluto, que pues así es como un valor absoluto, la gente lo pone así. Pero bueno, también es usual ponerlo así, ¿verdad? Entonces ya entendemos que estoy midiendo el tamaño de la flechita cuando pongo esto, ¿vale? Eh, ¿Cómo mido la magnitud de un vector? Pues bueno, vamos a pensar en lo siguiente, a ver si se alcanza a ver ahí. Creo que precisamente es el lugar que no se ve. ¿Vale? Vamos a hacer un dibujito aquí. Entonces, si ustedes quieren medir el tamaño de un vector, lo que tendríamos que usar es Pitágoras. ¿Por qué? Vean, lo voy a poner de color rojo, a ver si se entiende mi dibujo. Yo quiero medir el tamaño de ese vector, que es un vectorcito que está ahí, pues son las paredes de su cuarto, de ustedes, ¿no? Aquí está una pared, aquí está la otra pared y aquí está el piso embaldosado, ¿no? ¿Sale? Y el vector anda volando por ahí. Yo quiero saber cuál es su magnitud. ¿Qué hago? Hago lo siguiente. Lo proyecto sobre el suelo, verticalmente. Y entonces me va a dar por aquí una sombra en el suelo. ¿Se entiende más o menos mi dibujo? Sí, ¿verdad? Entonces, voy a medir la sombra en el suelo. ¿Cómo mido la sombra? Pues es la hipotenusa de digamos, si este tuviera coordenadas ABC, lo vamos a poner así. Si yo lo proyecto sobre el suelo, pues entonces estaría hablando de qué es la hipotenusa de un triángulo. Déjenme ponerlo así. A lo mejor lo podemos hacer más bonito en GeoGebra, pero lo vamos a hacer así rápido, nada más para señalar la idea. Aquí la Y es la coordenada B, ¿verdad? La X, digamos, si yo proyectara las cosas aquí, aquí tengo la A, entonces esta es la A. Entonces es un triángulo rectángulo que tengo en el suelo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí se alcanza a ver o no? Voy a agarrar ese triángulo rectángulo y lo voy a poner aquí.
Para que no se agüiten mucho, voy a poner la B aquí, voy a ponerla aquí. ¿Sí? Entonces, tomé ese triángulo rectángulo que estaba ahí, no tengo una escuadra por acá en la mano, y me lo traje para acá. Aquí estoy viendo la sombra del vector, lo vi desde arriba. ¿Sí queda claro eso? Entonces, si tengo A y B, Pitágoras me dice que la longitud de la sombra es la raíz de la suma de los cuadrados. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo ahí? Ok. Entonces, es la raíz de la suma de los cuadrados, la sombrita. La altura es la coordenada C que yo estoy poniendo en la línea punteada. Aquí estoy teniendo también un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces, ustedes ya saben que la sombra mide eso. Ok. Ya vimos esto. Entonces, la sombra de aquí mide la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y entonces tengo un nuevo triángulo rectángulo ahí, que muy convincentemente quedó con líneas diferentes. Vean, tengo a ver si alcanzan a verlo ahí, tengo la base de color negro, macizo. Ahí está, esa es su longitud. Luego la línea punteada es la coordenada C, porque es la Y. Y la línea roja, que ya es la orilla del vector, que es la longitud que me interesa, pues es lo que yo me estoy preguntando. ¿Qué cosa es? Es lo que yo le estoy llamando la norma del vector, o la longitud del vector. ¿Vale? Entonces, si aquí tengo esta coordenada, digo esta longitud, y aquí tengo esta longitud, este sería la raíz cuadrada de quién? De este al cuadrado, más este al cuadrado. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, este al cuadrado, pues sería la suma de los cuadrados ya sin la raíz. Y este al cuadrado es c cuadrado. Es como un doble Pitágoras, exactamente. Entonces, ¿qué cosa es la norma de mi vector? El tamaño del vector. Si las coordenadas del vector fueron A, B y C, pues es una especie de Pitágoras, pero con tres cuadrados. ¿Sale, vale? ¿Y se entiende? Porque este que yo tengo aquí, A cuadrada más B cuadrada, es el cuadrado de esa cosa de abajo. Y aquí C cuadrada es el cuadrado de la altura. Entonces la longitud de la diagonal pues sería como una especie de Pitágoras con tres catetos. ¿Sí se entiende? No se alcanzan a verlo por el brillo. ¿Sí? Entonces así calculamos la longitud de un vector. Y bueno, esta manera de pensar se puede extender a cualquiera dimensiones, ¿sale? Yo ya no voy a poder dibujar R4, por ejemplo. Por ahí Minkowski sí le gustaba tener una representación de un espacio tetradimensional para la física, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿sale? Ya no puedo yo dibujar, bueno, a mi intuición ya se escapa un poquito el R4. Son cosas que siempre me he cuestionado, pero no he encontrado la manera de decir lo contrario, entonces pues uno tiende a repetir lo mismo, ¿sale? Bueno, ¿queda claro cómo se calcula la norma de un vector? Ajá, sí, por ahí ya vieron un espacio tetradimensional. Son ideas muy bonitas, ¿eh? De hecho, eso que les digo viene aquí, aprovechando que estábamos hablando de los libros. Cuando vean este libro, cómprenlo. Es una chulada. ¿Vale? Aquí se habla de todo eso. Y está escrito este señor es muy buen escritor y es muy didáctico en la manera de explicar. Explica ideas complicadas de una manera muy sencilla y esa habilidad no la tiene cualquiera. Ah, pues ya les recomendé otro libro también de Penrose, que por cierto ya me llegó, ¿eh? Sí lo compré. Bueno, ahí endeudando a la banda, pero bueno, ni modo. Sale. Es esa, pues podemos usar la fórmula, ¿verdad? Pero hay que justificarlo.
No, hombre, no digas esas cosas, Agustín, porque en estos tiempos de euforia sobre el género, está difícil, ya no puede uno decir cualquier cosa. Antes era lindo cotorrear, pero ya no. ¿Sale? Que por cierto, hace poco me estaban mostrando algo. Ajá, ándale, algo así, sí. Uno esperaría ese tipo de comentarios. Qué bueno que no se graban los comentarios. Sale. Las normas, por ejemplo, si mi vector fuera el uno, no sé qué valor les puse hace ratito. Si fuera eso, ¿sale? Sí, sí se graban, pero nada más déjame ponerlos así sin este, dejarlos en su ilusión. Bueno, la norma de esta cosa sería el cuadrado de esto, ¿no? Entonces sería 1 más 16 más 9. Observen ustedes que todos son cuadrados, entonces todos son positivos independientemente de el, este tipo de cosas, ¿sale? De los signos. Entonces hago mis cuentitas y ya me quedaría 17 más 9 son 26, ¿sale? Y pues ya saco la raíz de 26, ¿no? Normalmente, sí, exactamente. Y qué bueno. No, el feminismo no es malo tampoco, ¿eh? Más bien lo que siento yo que es malo es el fanatismo, en cualquier aspecto, en la ciencia, en la religión, en la política, en todos lados. El fanatismo ya es el extremismo, ¿verdad? Bueno, está bien. Ya tenemos dos conversaciones a la par. ¿Queda claro cómo se saca la norma? Está sencillo, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Entonces, hay un procedimiento que significa bueno, hay unos vectores que les llaman vectores unitarios, que sí tiene que ver la palabrita con lo del círculo unitario. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que el círculo unitario era un círculo de radio 1, esa era su gracia. Aquí va a pasar lo mismo con los vectores unitarios. Cuando uno dice vectores unitarios es que la norma de estos cuates es un 1. ¿Sale? ¿Para qué quiero yo un vector de norma 1? Pues a lo mejor a mí no me interesa la dirección, digo, el tamaño del vector, no me interesa, porque pues a lo mejor es una constante, un valor que me distrae de lo que a mí en realidad me interesa, que es la dirección que tiene que agarrar el vector, ¿sale? Si yo pongo mi origen de coordenadas aquí y pues yo voy a lanzar a lo mejor un artefacto en alguna dirección, o voy a programar la dirección en la que se va a lanzar un artefacto, no me interesa a lo mejor el tamaño del vector o la velocidad con la que yo lo lance, porque pues eso a lo mejor ya lo conozco. Lo que sí es importante es ver en qué dirección lo voy a mandar, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues solamente se usan vectores unitarios. Y si yo quisiera hablar, por ejemplo, de cuál es la dirección de este vector sin que me aparezca por ahí la norma raíz de 26, todo lo que hace la gente es esta operación, vean. Existe la operación hacer unitario un vector. ¿Cómo se hace unitario un vector? Pues se divide entre su norma, ¿vale? Si la longitud del vector eran 7 unidades, pues yo divido todas las coordenadas entre 7 para que me quede un vector de tamaño 1. ¿Sí me explicó? La semejanza que existe en triángulos rectángulos, ¿sale? Tienen ustedes un vector de tamaño 7 y pues si dibujan el mismo triangulito, el mismo vector, el mismo cubo en el que está metido el vector y cuya diagonal es el vector, entonces si divido las dimensiones entre 7, pues todo se va a dividir entre 7, ¿sale? Entonces lo único que estoy haciendo es agarrar el cubo y aplastarlo o estirarlo en el caso de que sea más chiquito, de manera tal que la diagonal del cubo sea de longitud 1. Entonces es esta operación, dividir entre la norma, ¿sale? Hay que tener cuidado, uno ya empieza a tener notaciones ahí medias raras. No puedo decir esto, ¿verdad? Esto no tendría sentido. ¿Se acuerdan ustedes que nos acaba de onda poner esto con las matrices? ¿Sí se acuerdan que dijimos eso? Entonces, algo similar va a pasar aquí. Debo yo de tener cuidado de no poner esto, de no escribir estas cosas, porque esas son barrabasadas. ¿Sale? Bueno, no barrabasadas, sino son cosas sin sentido. ¿Vale? Se me salió lo payaso de la gente que me educó. Ok, entonces en las matrices uno ponía ese tipo de cosas, A-1.
¿sale? Y le dábamos sentido a todo esto. Entonces, una vez que yo ya definí qué significa ese símbolo, ya lo puedo utilizar. Entonces, en estos casos, no tengo que poner la norma porque así estoy dividiendo un 1 entre un número, que es una raíz de 26, ya es diferente, ¿vale? No estoy poniendo 1 entre el vector, pero sí 1 entre el tamaño del vector, eso sí tiene sentido. ¿Sabes? Entonces, este es un 1 entre 26, o, digo, raíz de 26, o 1 entre 7, pensando en que la norma fuera 7, y se multiplica por este vector. Bueno, no les he definido qué cosa es multiplicar un número por un vector, ¿sale? Pero aquí ya va a tomar sentido. Multiplico este numerito por este vector, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, si yo tomo esta longitud, ¿sale? Que es la raíz de 26, y lo multiplico por cada una de las coordenadas, o sea, si divido entre un 7 las dimensiones de la diagonal, es porque dividí entre un 7 o aplasté las dimensiones del cubito. Entonces estoy multiplicando por un séptimo, pensando en que fuera 7, todas estas coordenadas, que en este caso voy a dividir 1 entre raíz de 26 por todo. Y lo que me va a quedar va a ser un vector con coordenadas 1 entre raíz de 26, menos 4 entre raíz de 26, y luego 3 entre raíz de 26. ¿Vale? ¿Sí está claro eso? Y entonces cuando ustedes, bueno, esto lo pueden convertir a decimales, ¿no? Por ahí a alguien le gustaba hacer las operaciones que nos ayuden a ponerle unos 3 decimales a cada cosa para ver qué numerito es o de quién estamos hablando. Voy a, voy a borrar esa operación de arriba, ¿vale? Ok, el primero es 0.196. El segundo. El segundo menos 0.784. Y 0.588. Sale. Entonces, esto nos da una idea en números de qué cosa está pasando con el vector. ¿Sale? Observen qué sucede después de aplicarle este procedimiento. Oh, perdón, los estoy regañando ya de entrada por la simbología y yo ya la estoy regando. ¿Sale? Este vector tiene coordenadas enteras. ¿Sale? Su norma es 26, su tamaño es 26, hay 26 unidades, mide ese vector. Si divido todo entre, perdón, raíz de 26. Si divido todo entre raíz de 26, entonces me quedan esos decimales. ¿Cuál es la gracia de esos decimales? Estas cosas son en realidad el coseno, cada cosa es el coseno, bueno, se los platico, habría que justificarlo, el coseno del ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes. ¿Sale? Porque ustedes, dos líneas, digo, dos vectores, siempre van a formar un planito, no importa cómo estén en el espacio, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje Z, ¿sale? Entonces, con el eje X, pues va a formar un ángulo, el vector. Cuando yo le aplico coseno a ese ángulo, me va a dar este cuate, ¿sale? Si me fijo en el eje Y, entonces también va a formar otro ángulo, coseno de ese ángulo con el eje Y, es esa cosa negativa. Y análogamente con el eje Z, ¿no? Con el eje Z ustedes sacan el coseno, y entonces lo que está pasando allí es que el coseno de ese ángulo es la coordenada acá. De manera que cuando ustedes ponen estas coordenadas, pueden formar un cubito que va a tener adentro a un vector de dimensión 1, de longitud 1. ¿Vale? Y entonces estos cuates, que son los cosenos de los ángulos, nos están diciendo cuál es la dirección del vector y por eso se llaman esos cosenos directores. ¿Sale? Entonces, un ejercicio bonito
sería poner los dos vectores en GeoGebra. Lo voy a hacer rapidísimo, a ver si nos da tiempo. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a platicar de vectores. Con que llegamos a hablar de las operaciones básicas, de productos, del producto punto, del producto vectorial, con eso ya va a ser más que suficiente. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Miren, cuando en GeoGebra ponen ustedes letras minúsculas, ¿se acuerdan que yo ponía letra mayúscula así, por ejemplo, y les ponía un punto, ¿no? GeoGebra toma como sintaxis eso. Si ustedes ponen A, le vamos a poner 1 menos 4, 3. Bueno, le voy a poner P. Lo que les decía al inicio de la clase de hoy. ¿Qué cosas son 1 menos 4, 3? Si pongo P, vean, letra mayúscula, GeoGebra me pone un puntito ahí volando en el espacio. Porque es una posición, la posición de la mosca que les decía, ¿no? Entonces, si en GeoGebra ponen ustedes una letra minúscula, que yo le estoy llamando V a este cuate con el que empecé a trabajar, es un 1 menos 4, 3, ¿sale? Lo que hace GeoGebra ya es, incluso cuando le dan Enter, ustedes les muestra aquí un vector con sus 3 coordenadas y les muestra aquí la flechita, ¿sale? Es como la diferencia, ¿sí me explico? Una cosa es un vector de posición, un punto, y otra cosa es un vector de dirección, que me está diciendo de aquí para acá te mueves, ¿no? Para el vector de dirección, en realidad estoy usando dos puntos, una pareja de puntos en el espacio, que es el inicio y el final del vector. ¿Sale? Ok, ya tengo mi vector ahí de color negro. Entonces, vamos a poner el vector, vamos a dividir todas las coordenadas entre raíz de 26. Lo voy a hacer aquí vamos a llamarle U, de unitario. Entonces tengo 1 entre SQRT 26, que es el square root, ¿verdad? La raíz de 26, coma, menos 4 entre SQRT 26, coma, 3 entre SQRT 3, perdón, 26. Y le doy Enter. Y pues sí, me dio más o menos las mismas coordenadas que ustedes me dieron, ¿verdad? Solo que redondeadas a dos decimales. Aquí tienen punto 2, pues sí, el 6 redondeó aquí, el 7.78 se redondeó al 78 y el 59 porque se redondeó al 88. ¿Vale? Entonces el vector B le voy a cambiar color, le vamos a poner un color claro para que ustedes puedan observar de color más oscuro. Lo vamos a poner de este color, a ver qué tal. El vector V. Bueno, ahí se ve medio oscuro por la luz, pero vean, ahí está el vector V. ¿Y qué sucede con el vector U? Es esa cosita que está ahí. ¿Y por qué está tan chiquita? Pues bueno, las coordenadas originales es 1 menos 4, 3. Y estas son mucho menores que 1, entonces vamos a acercarnos mucho más al plano para ver qué es lo que está pasando. ¿Sale? Fíjense, cuando ya las dimensiones del plano cartesiano están como en el 1, aquí tienen 1, 1, 1, ya se puede observar esta cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que les decía hace ratito es que el coseno del ángulo que forman el vector de color negro con el eje X, con el eje Y, que es el rojo, y con el eje Z, que es el azul, los cosenos de esas longitudes son, los cosenos de esos ángulos son las direcciones que va a tener este vector, ¿sale? O sea, nos dice cuál es la dirección, entonces es un vector unitario. ¿Qué demonios es un vector unitario entonces? Es un vector que está en la dirección del vector original, pero tiene tamaño 1. Y pues bueno, hay que comprobarlo. Eh, pues sáquenle los cuadrados a esto. O sea, ayúdenme a hacerlo con los decimales. La norma de este vector es un nuevo vector que yo le estoy llamando U, ¿verdad? O sea, no es el mismo vector que la V. Entonces, tienen la norma de U. Si lo ven en los decimales, pues sería algo así. A los que les gusta ahí hacer las operaciones, vayanlas haciendo. Le pongo positivo porque al cuadrado ya va a ser positivo.
En realidad son negativos. Es un negativo al cuadrado, pero ya, bueno, sí lo pongo. Así. Como se perdieron decimales, debería dar un 1. ¿Vale? Y si yo calculo la norma de eso que está ahí abajo, por ejemplo, este es el vector U del que estamos hablando. El vector unitario, el vectorcito negro, el más chiquito. Entonces, la norma de esta cosa, si la veo desde allí, pues es más o menos evidente ver que es un 1. ¿Por qué? Porque saco la raíz cuadrada de este al cuadrado, que es 1/26. ¿Vale? Más, ¿cuánto da nos dice Agustín? 0.9994. Ahí está, exactamente. Pues tiene que dar 1, ¿verdad? Se perdieron decimales ahí en las operaciones. Pero si yo lo hago con símbolos, que es lo que hacen normalmente los programas de cómputo simbólico, 4 entre raíz de no sé qué, voy a tener 16 entre 26, el cuadrado de este y el cuadrado de este, y luego el cuadrado de este y el cuadrado de este. O sea, la maña de dividir entre las raíces, porque cuando yo saco la norma, le quito la raíz y la suma de arriba me va a dar 26, la suma de abajo me va a dar 26. ¿Vale? O sea, pues me va a dar lo mismo. Y si es 26 entre 26 es 1, y si es 1, la norma es 1. ¿Sale? ¿Está claro, morrillos? Sí, ok. Bueno, entonces ya tenemos la norma de un vector, ya les dije qué son los cosenos directores, ya les dije cómo construir un vector unitario, ya les dije qué significa multiplicar un número por un vector. ¿Qué significa multiplicar un número por un vector? Entonces, multiplicación por escalar. Fíjense cómo se le llama al numerito escalar. ¿Cómo dicen? Por un número cada componente, y geométricamente, ¿qué es lo que hace? Pues si yo multiplico las dimensiones del cubo, donde está metido, bueno, no el cubo, el paralelepípedo, en donde está metido el vector, pues entonces si lo multiplico por 2, todo se va a multiplicar por 2. O sea, el número se le llama escalar porque es la escala del dibujito de los triángulos, ¿sale? O sea, si yo multiplico por 2, pues yo voy a tener el doble del vector, por 3 el triple del vector, si lo divido entre 5, pues voy a tener la quinta parte del vector, etcétera, ¿no? Esa es la multiplicación por escalar, y la gente le dice lambda. Lambda es la letra griega, es como una especie de L, que les dice, es la proporcionalidad. Ajá, exactamente. Entonces, la multiplicación por escalar se ve así algebraicamente, y geométricamente significa una dilatación. La palabra dilatación se entiende más o menos como en física, ¿no? Cuando un objeto metálico se dilata, es porque lo calentamos y va a aumentar su tamaño proporcionalmente, ¿sale? Pero también la compresión del vector, la compresión de un objeto, también se le conoce como dilatación, así como por extensión. Entonces yo podría estar dilatando un vector al multiplicar tanto por 3 como por un cuarto. ¿Vale? Entonces es lo que hace la dilatación por la multiplicación por un escalar. Y bueno, normalmente cuando hablamos de los escalares, la gente le quita el cero, ¿sale? Porque el cero lo que hace es que todas las dimensiones del vector, todas las coordenadas, las aplasta en un punto. Y si la aplastamos en un punto, entonces ya se perdió toda la geometría. ¿Sale? O sea, ¿cuál es la dirección de un punto? Pues bueno, un punto ya no tiene dirección. Un punto es una situación en el espacio. ¿Cuál es la dirección del origen? No, no tiene dirección. O sea, ¿a dónde me moví si me traslado de aquí hasta aquí? No tiene sentido. ¿Sale? Entonces, por eso la gente quita el cero de los escalares. A veces sí, que las cosas te den cero sí va a tener mucho sentido, pero que un escalar sea cero,
pues ya son ganas de molestar, es ganas de tirarle el castillito de arena al hermanito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo cambian las normas si yo multiplico por un escalar, ¿no? Entonces ahí vienen, ya empiezan las propiedades. Por ejemplo, ¿qué puedo yo decir del tamaño de este vector, por ejemplo? ¿Qué puedo yo decir del tamaño de este vector comparado con el tamaño del vector sin multiplicar por el escalar? ¿Qué puedo decir de eso? ¿Que aumenta su tamaño o disminuye? ¿Verdad? Entonces, la gente lo que hace es poner las cosas así, vean. ¿Sale? ¿Por qué? Ejemplo, yo tengo un vector, ¿qué vector habíamos puesto? Vamos a poner otro ejemplo de V. 2, 5, menos 4. Ese es un vector, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si lo multiplico por 3? Pues entonces las coordenadas, este vector ya multiplicado por 3 va a ser calcular el tamaño de 6, 15, menos 12. ¿Sí me explico? Este es 3 por mi vector, lambda por v. Es un ejemplo de lambda, ¿verdad? La lambda aquí la estoy tomando como un 3. ¿Está bien? ¿Cómo es el tamaño de este vector comparado con el tamaño original? O sea, el tamaño del 2, 5 menos 4. ¿Qué esperaríamos que fuera? ¿Alguien tiene idea de la respuesta? Necesito señales de vida. Ya sé que están pensando. Es 3 veces mayor al original. Uno esperaría que suceda eso. Es como que lo más lógico en cuestión de semejanza, ¿verdad? O sea que finalmente lo que yo haga es, o sea, que si a mí me piden calcular el tamaño de este vector y yo sé que este vato es 3 veces el original, pues entonces mejor calculo el tamaño del original y nada más lo multiplico por 3. ¿Sí se entiende esa situación? ¿No ves? Ahí sí ves. En mi cámara se ajusta el brillo, es lo malo. ¿Ya? Ok. Sí, este vector es 3 veces el original, pero ¿y por qué no quiero calcular las normas de las cosas que son multiplicación de otras? Pues porque los cálculos son más engorrosos aquí en la raíz que allá, ¿no? O sea, voy a borrar todo lo demás. Ahora voy escribiendo de abajo para arriba, ¿vale? La norma de este cuate, ¿quién sería? Este sería la raíz de 6 al cuadrado más 15 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Elegí números grandes a propósito. Bien, es un número grande, ¿no? O sea, y la norma de este cuate pues sería 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Sale? Otra vez le estoy poniendo más porque en realidad es menos 4 al cuadrado, pero bueno, ya ustedes me entienden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí va a quedar, 2 al cuadrado son 4, 25, 16. Entonces la raíz es 20, 45. ¿Sí? Te voy de abajo para arriba. La raíz que voy a calcular aquí, ¿quién es? Pues va a ser 36 más 15 al cuadrado son 225. ¿Está bien? ¿Se saben los cuadrados de los números? Y 144, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, la suma de todas estas cosas debería de ser 5 por 9, 45, 36, eh, 415, 405. Ok, sí, gracias. ¿Sale?
Entonces, yo no quiero calcular estas cosas. Si yo ya sé que la relación que hay entre este vector y aquel es tres veces que es que uno es tres veces el otro, pues entonces yo más bien voy a calcular la norma de aquel y multiplicarlo por 3, ¿verdad? Bueno, dividan 405 entre 45, pues debería dar 9, ¿no? Porque en realidad este 6, pues fue bueno, a lo que voy es que ustedes pueden factorizar un 9 de cada cosa, ¿vale? O sea, si factorizan 9 es porque factorizaron un 3 al cuadrado. Y este 6 al cuadrado fue 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado y 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Sale? O sea, lo que está sucediendo aquí es que pasa esto, ¿no? Y en cada caso puedo factorizar un 3 al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, finalmente lo que estoy haciendo es, si factorizo 3 al cuadrado, es porque estoy factorizando un 9 de aquí. Y si factorizo un 9 es porque pues saqué el 9, le saqué raíz y me quedó un 3, ¿no? ¿Sí está claro? O sea que estoy exagerando en calcular la norma de esto porque pues al hacer las cuentas hay metido un 3 al cuadrado que yo voy a ir arrastrando este, constantemente, pues mejor calculo la norma de eso y le pongo un 3. ¿Vale? Bueno, pero la formulita, si ustedes observan, tenía un valor absoluto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no les he dicho que cuando multiplicamos por un negativo, ¿qué es lo que va a suceder con las dimensiones? Bueno, lo vamos a hacer en GeoGebra. Es de las bondades de este tipo de situaciones que nos están enseñando a dar clase con las herramientas que tenemos. Bueno, voy a quitar mi vector unitario porque ya cumplió su función, ya expliqué todo ese relajo, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del 1,4,3, si yo multiplico por menos 1, vamos a ponerle ahí menos p, a ver si me da... Ah, miren, sí, sí me dio. Fíjense qué pasa cuando pongo menos p. ¿Sí ven qué pasó con el menos p? ¿Qué pasó? Se invirtió, ¿verdad? Ahí está el punto A. O sea, lo que yo hice fue lo siguiente, vean, voy a quitarlo. Dije, ahí está el punto P. ¿Qué demonios es menos P? Miren, y luego me apareció el puntito aquí. Enter, y ya le puso nombre GeoGebra. Ponle nombre a ese punto que dijiste menos P. ¿Cuál es la gracia de menos P? Coordenadas de signo diferente en cada caso. ¿Sale? Guanajuato, Adriana. Pues ¿dónde más, verdad? Y entonces vamos a ponerle Q al vector que tiene esas coordenadas. Menos 1, 4, menos 3. ¿Sale? Ahí. Debí ponerle nombre en minúscula para que me ponga el vector, ¿verdad? Les digo que yo no predigo con el ejemplo. A ver, otra vez. W le voy a poner. Menos 1 con 4 con menos 3. Sale. Vean, ¿qué fue lo que sucedió? Ese tipo de simetría en geometría le llaman simetría central. ¿Quiere decir esto? Quiere decir que todos los objetos se invierten respecto de un origen, de un centro. ¿Vale? Si lo ven desde arriba, pues lo que pasó fue que se reflejó en las dos coordenadas. Fíjense, más o menos se ve aquí estoy viéndolo desde el eje Z, ¿verdad? De, las coordenadas del vector amarillo van para acá, para el menos 4 y hacia el 2, y aquí van hacia el 4 y hacia el menos 2, ¿sale? O sea, si invierto todas las coordenadas, invierto el vector. ¿Vas? Entonces, por ejemplo, si W fuera el mismo vector P, el mismo vector B, perdón, V, pero lo multiplico por 2, como decíamos hace rato, vamos a poner 2 positivo, menos 8 y 6, que serían los dobles. Lo que pasa es que en el vector de color negro caben dos vectores amarillos. ¿Sí está claro?
Lo que decíamos hace ratito, multiplicar por un escalar, multiplicar por 2, lo que hace es estirar el vector al doble. Claro que puedo poner fracciones, ¿verdad? Si multiplico por 1.5, tomo el 150% del vector, por 1.3, etcétera, ¿no? Si multiplico por 1, pues se va a quedar igual, pero si multiplico por menos 1, se queda igual, sí, la norma, pero se voltea. Y si multiplico por menos 2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues 1 por menos 2, menos 2. Menos 4 por menos 2, 8 positivo. 3 por menos 2, menos 6. Entonces, lo que sucede cuando multiplico por un negativo es que el vector, en este caso fue un menos 2, el vector se voltea por el negativo y se estira por el 2. ¿Está claro? Entonces, lo que yo quiero dar a entender de la fórmula es que la fórmula tiene un valor absoluto aquí afuera, porque si yo hubiese multiplicado por menos 3, pues la norma no se va a convertir en negativa, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo que un vector W, como lo puse ahí en GeoGebra, es 2 veces un vector B, entonces la norma de W va a ser la norma de 2 veces B, o lo que es lo mismo, 2 veces la norma de B. O sea, ya no calcules la norma de W. Si ya conoces la del norma de V, pues multiplícala por 2 porque eso va a pasar con su tamaño. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y por otro lado, si yo tuviera que el vector W fue menos 3 veces el V, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que W es un vector, bueno, V es un vector chiquito, y lo que hace el W es, ok, aquí está tu vector, el origen está en mi pulgar, entonces voltéalo y estíralo 3 veces, ¿vale? Esta es la W. W es el que va hasta aquí abajo y este sube. Entonces, si quiero calcular la norma de W, pues para la norma no le interesa el signo del 3. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es valor absoluto de menos 3 por la norma de B, que es lo que dice la fórmula, ¿sale? O sea, cuando calcules la norma, mano, quítale el signo, entonces ponle 3 veces B. Es lo que quiere decir la formulita. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué más operaciones vamos a tener con vectores? Tenemos una suma, ¿verdad? ¿Cómo calculo una suma de vectores? ¿Cómo le hacíamos en el método gráfico de la suma de fuerzas? ¿Se acuerdan? La suma de las componentes, ¿no? Igual, porque lo que estamos sumando son como los cubitos, ¿no? Y tú tienes un vector aquí, y luego le sumas otro, o sea que las coordenadas de este se van a concatenar con las coordenadas del otro. Concatenar quiere decir que donde termina un cubito, un prisma, donde están las coordenadas de este cuate, hay que poner las coordenadas del otro, ¿sale? Eso quiere decir sumar fuerzas. Entonces la resultante pues va a ser la diagonal de un prisma más grande. Un prisma que fue resultado de la suma de las componentes. ¿Se entiende esa idea? Entonces, pues sí, ¿cómo sumamos si yo tengo un vector eh, V con coordenadas ABC y un vector W con coordenadas PQR? Pues la suma de las fuerzas, B más W, es A más P, B más Q, C más R. A esto la gente le llama sumar componente a componente, ¿vale? Y también hay otras operaciones, porque, por ejemplo, si yo tengo este vector y resulta que estiré este otro, lo estiré, lo comprimí, lo volteé, lo comprimí, lo volteé y lo estiré, etcétera, es lo que hace la lambda, ¿verdad? Si hago esta suma, entonces estaría haciendo la suma de ABC más
lambda multiplicando PQR. ¿Sí? Ven cómo todo es más o menos lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A más lambda por P, A más lambda por, perdón, B más lambda por Q, C más lambda por R. ¿Se entiende esa idea? Y lo que sucede cuando ustedes hacen esto, lo que sucede geométricamente cuando ustedes hacen esto, es que las líneas se conservan. ¿Sale? O sea, cuando multiplican estas cosas, pues en realidad van concatenando líneas, ¿no? Bueno, vectores, y el resultado vuelve a ser otro vector, vuelven a ser cosas, resultan cosas lineales, ¿no? Por eso estas son las operaciones que corresponden a, las transformaciones lineales, que en algún momento sospecho yo que lo vieron. Cuando ustedes tienen un objeto y le aplican sumas de vectores o multiplicaciones por escalares, pues ese objeto, que si es una línea, el resultado termina siendo una línea, a lo mejor ya volteada, a lo mejor más chiquita, más grande, como sea, pero no se pierde esa propiedad de estar en línea, ¿no? De la colinealidad se le llama, ¿no? Bueno, ya vamos a platicar de eso, espero, en algún momento de la vida. ¿Sale? Entonces, lo que les está diciendo esto es que las operaciones que ponen aquí se van a calcar a cada una de las coordenadas. ¿Por qué? Porque la operación de sumar vectores en las diagonales de las cajitas se genera por la misma operación en todas las componentes. ¿Sale? Ejemplo. Y ahorita estoy hablando de la suma y si se dan cuenta ya no voy a hablar de la resta porque es igual como una suma algebraica. Podría estarle sumando un número negativo. ¿Me explico? Pero geométricamente sí tiene sentido la resta. Entonces, si tengo que V es 3 menos 1, 4. Y la W es menos 5, 1, 3. Entonces, ¿qué significa B más? Bueno, sí, más. 4 veces W. ¿Qué significa esta operación? Pues significa 3 menos 1, 4, más 4 veces menos 5, 1, 3, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la suma? La primera coordenada va a ser 3 menos 20, porque ya fue 4 por menos 5, menos 1 más 4, porque fue 4 por 1, y 4 más 12, porque fue 4 por 3. ¿Sale? Entonces, lo que me va a quedar aquí son menos 17, 3 positivo y 16. Y este es un nuevo vector, el vector generado a partir de esta operación de vectores. ¿Sale, vale? ¿Está claro? Igual, lo vemos geométricamente. Vamos a ver qué sucede con las operaciones así a nivel geométrico. Ok, entonces vamos a borrar estos vectores. Bueno, B le voy a cambiar las coordenadas de acuerdo a lo que les estoy mostrando ahorita aquí. 3 menos 1, 4. Es B es igual a 3 menos 1, 4. Ahí está. Y el W tiene coordenadas menos 5, 1, 3. Ahí está. Fíjense qué va a pasar. Estoy sumando esos dos vectores, el de color negro y el de color amarillo. ¿Vale? Entonces la suma, ¿dónde va a quedar? ¿Se acuerdan ustedes? Y a ver si funciona poner aquí U más B. No, perdón. B más W. Fíjense, GeoGebra ya lo hace. Pongo B más W. ¡Tarán! Me quedó un vector de color gris. Vamos a ponerlo de color azul. Ahí está. Listones para las trenzas. Me puso un vector de nombre A, minúscula. Que si no le voy a poner el 4. Ah, sí, ya voy.
Calmantes Montes. Vean, ¿dónde quedó la suma del vector azul? Se forma el paralelogramo. ¿Sí lo ven? O sea que la suma significa que este vector lo voy a agarrar. Ay, no me deja agarrarlo. Déjenme ver si puedo poner el vector aquí. Lo voy a poner de aquí. Acá creo que no me deja. A lo mejor tengo yo que poner los puntos, ¿verdad? Vamos a poner Q. Bueno, un vector P. Ah, no, ya puse el P. El P lo puse en el... Ah, sí. A ver, espérenme, vamos a poner los dos puntos, a ver si me deja poner el vector. El punto P lo vamos a poner al final de U, que es 3 menos 1, 4. Ahí está. Ya se acabó. Ah, ya. Es que ya me está dejando poner el vector. Ahora sí, ¿verdad? Ahora resulta. Bueno. Déjenme quitar todo esto. Ups, ¿qué estamos haciendo? No, es... Ah, es que me lo quito. A ver, vamos a ponerlo. Es 3 menos 1, 4. Ahí está. Y le vamos a poner Q al final de... es que mi máquina se calienta, por eso está sufriendo ahorita. El vector W es menos 5, 1, 3. Es el final, ¿no? Entonces, la suma debería ser el vector R, que dijimos, digo, está en el punto R, que es el menos 2,07. Ahí está. Bueno, entonces, el vector W, que es el de color negro, si yo lo muevo, debería ir de P a R, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si ya teniendo los puntos me deja dibujar el vector. Desde P hasta R, sí. ¿Sale? Miren lo que pasó con este vector que acabo yo de dibujar. ¿Quién es el que acabo de dibujar? Es este. ¿Sí se alcanza a distinguir el color, chicos? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, cuando yo hago la suma de este vector más este vector, lo que obtengo es este. Pero fíjense, los vectores de color negro, este vector cuando yo lo puse aquí, GeoGebra me dijo, ese vector es el menos 5, 1, 3. Ah, caray, pero ese era el W. Pues sí, me los está poniendo como vectores diferentes porque son objetos geométricos diferentes, pero en realidad están representados los dos por la misma tríada de coordenadas, por la misma terna de coordenadas. ¿Sí ven a lo que me refiero? ¿Sale? Entonces, si le ponemos el 4, como decía Manuel, vamos a poner B más 4 veces W, B más 4W, me quedó ese vector sote, ¿sale? ¿Pero por qué ese vector? Bueno, voy a borrar los vectores de color negro para que no se agüiten. Bueno, ese de ahí nada más. Pues porque ahora lo que estoy sumando es el 4W. Necesito otro vector para el 4W. ¿Quién es el 4W? Ahí está. Entonces voy a ponerle, ya se me habrán hecho bolas, pero no importa. Ahorita regresamos. Ese va a ser menos 20,4,12. El punto S que estoy tomando es el final de 4 veces W. ¿Sale? Entonces, voy a borrar U, voy a borrar C, bueno, no el C, no, el B sí, el A. Ahí está. Y vamos a borrar el Q y vamos a borrar el vectorcito W. Ahí está. Este C es 4 veces W, ¿sale? Y este P es V. Entonces, V más 4 veces W es el vector que resultó aquí el B. ¿Está claro? Pues es el paralelepípedo otra vez, digo el paralelogramo. ¿Sí lo ven? Este vector amarillo, si lo paso para acá, ya me da el vector. ¿Sale? Entonces el vector C
¿Es el C o era el B? ¿Cuál es? No, el B. El vector B es el resultado, que es menos 17, 3, 16, que es el que tengo yo aquí. ¿Sale? ¿Se entiende eso, muchachos? Bueno, ahora vamos a hacer la resta de dos vectores. ¿Sale? Eh, voy a borrar este vector U porque voy a usar otro U. Vamos a ver cómo funciona la resta de vectores. La resta de vectores es bien interesante. Ok. Ups. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me siguen todavía? ¿No se han aburrido? ¿Me están pelando? ¿Todo bien? Bueno, entonces la U, vamos a poner un vector U. Vamos a hablar ahora de la resta, eh, porque tiene sentido geométrico, ¿sale? Pues, algebraicamente no tiene tanto chiste, pero vamos a poner así. Y el vector B voy a poner de nuevo el vector 3 menos 1, 4. Ahí está. Entonces, en física me dijeron que cuando yo tenía esos dos vectores, lo que representaba U menos B, normalmente, ¿por qué quería yo hacer una resta? Porque se representaba como el final menos inicial, ¿no? Si pongo U menos B, estoy diciendo desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, y ya me decía cuál era el desplazamiento total. ¿Estás? Entonces, eh, si yo pongo final menos inicial, tengo U menos B, voy a ir hasta U desde B. Eso es lo que significa. Hasta U desde B. Lo que significa la resta. Y me hacían que yo dibujara esa cosa de ahí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, algebraicamente U menos B, lo que representaba era 2 menos 3, menos 1 menos menos 1, y menos 3 menos 4. O sea que si hago mi operación me queda menos uno más uno, 0, y menos 3 menos 4, menos 7. Ahí está. Esa era la resta, ¿vale? Ahora, ¿por qué la resta era de esta manera? Pues bueno, porque yo tenía que checar U menos B. Fíjense quién estoy poniendo negativo. Al que estoy poniendo negativo es menos B. Y yo debería de estar pensando las cosas de la siguiente manera. Geométricamente lo voy a pensar así. Voy a pensar que tengo U y a ese U le voy a sumar el contrario de B. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Tú vas a tener la U y luego te vas a fijar, en vez de fijarte en la B, te fijas en la menos B. Y luego haces la regla del paralelogramo. Voy a borrar esto aquí. Te fijas en menos B. Ahí está. Y luego haces la suma de U con menos B. Y te da lo de la regla esta del paralelogramo. ¿Vale? O sea que a final de cuentas, estás obteniendo este vector, que es la diagonal, y entonces este vector lo llevas aquí porque ahí tiene significado. ¿Se entiende eso? Más o menos, otra vez. Tienen U. Luego, de esta U tienen B. A U le van a restar B. O en otras palabras, a la U le van a sumar el negativo de B. Ok. Entonces, si voy a utilizar el negativo de B, entonces no estoy utilizando B. Estoy utilizando menos B.
Es el importante, ¿verdad? Entonces, esta b en realidad no debería de figurar en la suma de los vectores. La que debería de figurar es menos b. ¿Está claro? Entonces, lo que tengo es ese paralelogramo de ahí. Ahí podemos poner nuestra atención. Aquí está menos b, ahí está u. Hago el paralelogramo y esta es la suma de u con menos b. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es que, pues para no hacer todo este relajo, la gente pone b, se olvida de todo esto y nada más agarra el resultante. Este resultante yo me lo puedo llevar aquí porque son paralelos, ¿no? Y entonces lo interpretamos así. Desde u, digo hasta u desde b. U menos b. ¿Vale? O sea, lo que estoy haciendo es como representar qué es lo que está sucediendo con todo este relajo. ¿Sale? Y lo voy a hacer otra vez aquí en GeoGebra, lo vamos a proyectar. Bueno, déjenme guardar este archivo y vamos a hacer uno nuevo. Vamos a poner aquí 6 de agosto, 6 de agosto 1, mecatrónica. Y al rato les comparto el archivo, ¿vale? Ups, pero no lo cierres. Sale, quitamos esta vista y nos vamos a esta gráfica 3D. Es una buena pregunta, Héctor. Yo esperaría que no, pero yo esperaría que no los eliminen, pero al menos mi material sí lo pueden descargar sin problema. Con mucho gusto es para ustedes. Solo no lo distribuyan, ¿verdad? Bueno, se le pueden pasar a sus cuates, pero no, no lucren con ello. Ándale, lo vendes y dices que es tuyo. No te creas, por ahí en cierta escuela sí hicieron eso. No te voy a decir dónde, pero en una escuela de ingeniería chafa, este, hicieron eso con mi material. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Así, 2 menos 1 menos 3. Bueno, y los maestros, ¿eh? Los alumnos no. Mis alumnos siempre han sido muy buenas personas. Ándale, que lo tiró un alumno que yo había torturado, que no le gustó mi material y por eso los... No, pues digo, la- lo valioso de un material en ese caso es como la experiencia del maestro, pues, ¿no? Que es lo que es lo que tiene de valioso, porque pues, por supuesto, uno no inventa las cosas, ¿no? Tampoco es uno tan dueño de esas situaciones. Uno aprendió también de otros maestros. Pues lo valioso es como la elección del material, la manera de explicar, exactamente. Me desahogo después de la grabación. No, es que estoy manteniéndolos entretenidos en lo que yo grafico, ¿eh? Así. Ah, perdón, ya ven. Allá por andar en el chisme. Esta es la U. Sí, ¿verdad? Porque va a quedar todo grabado. Ah, no pasa nada. 3 menos 1, 4. ¿Han visto esos memes que dicen el profe explicando y todos durmiendo? Y dice el profe contando sobre su tercer divorcio. Y ya, todos bien atentos. 3 menos 1, 4.
Confirmo, dice Héctor. Muy bien. Ahí está, vean. Tengo yo mis dos vectores, el U y el V. ¿Sale? Entonces, bueno, más bien no debía haber puesto este punto. Sí, el Q no lo debía haber puesto todavía. Ok, tengo U, que es el que está ahí abajo. ¿Vale? Lo bonito de GeoGebra es que cuando ustedes seleccionan un vector, selecciona, los pone de gris, ¿verdad? Miren, ahí está de gris el otro. A ver si más o menos lo alcanzan a ver. Ok, entonces, si estoy presentando, no estoy hablando solo. No, sí presento. Entonces vamos a poner menos b. ¿Sale? ¿Quién será el vector menos b? Pues quien debe de ser, ¿no? Vamos a poner u de amarillo. Digo b de amarillo, perdón. Y el vector w también de amarillo. Porque el vector w es menos b. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense, b me lo pone así más clarito. Es el de arriba. ¿Se traba? Sí, ha de ser mi máquina y ustedes disculpen. Ya está muy viejita. Bueno, no está viejita, sino está, la uso mucho. A ver, ahí está B y ahí está W, que es menos B. ¿Sale? Te ignoré. Luego les platico. No, no soy casado. ¿Ya me tirando el perro cristiano o qué? Bueno, entonces, vean, ahí está menos B. Ahora voy a quitar el B porque no está funcionando ahorita. Nada más estoy trabajando con U y con W. ¿Sale? Ahora, si quiero hacer la suma de esos dos cuates, ay, 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 ya la regué. Ya no lo puedo voltear. Chanfle. Ya me estoy haciendo bolas yo aquí solo. Bueno, creo que lo puse de cabeza, ¿verdad? Sí, creo que no funciona. Ya ves, Cristian, me pusiste nervioso. No, sí está igual. Bueno, la cosa es que, ahí está ya, miren. No te preocupes, Cristian. No estoy cotorreando. Ahí está. Entonces, W, eh, no, no, no digan esas cosas. Menos 3 más 1, estoy cambiando el signo, ¿eh? Porque estoy hablando de menos B, menos 4. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo como hace ratito. Vamos a poner un vector entre entre P y Q. ¿Sale? De P a Q. Vamos a ponerlo acá. Sí, está bien. Más bien de Q a P. Vector. Ahí está. Pongo un vector de aquí hasta acá. Sale. Si nos salió la resta, que es el vector A. Ándale. 5 menos 2, 1. Ah, caray. ¿Sí hice bien las cosas o volteamos el otro vector? No nos dio, ¿no era al revés? Bueno, pero sí me entienden lo que estoy haciendo, ¿verdad? Menos 3, 1, 4. Menos 3, 1, menos 4. 3 menos 1. Ah, ya vi. Ah, no, sí está bien. 2 menos 1.
menos 3. Y 2 menos 3, menos 1, menos 3 menos 4, menos 1, 0, menos 7. ¿Y está bien? ¿Por qué nos está saliendo mal la cosa? A ver, se supone que nuestro vector u debería ser... Nuestro vector u es 2 menos 1 menos 3. Sí, está bien. Nuestro vector u b es... A ver, ya se me trabó esta cosa. Ahí está. 3 menos 1, 4. Su resta es menos 3, 1 menos 4. Y entonces u menos b sería la suma, ¿no? Debiera ser u más w. A ver. Ahí está nuestra suma. Eso debiera de dar. Ya se calentó mucho esta cosa. Sí, ¿verdad? Ah, perdón. Sí, ya sé que estoy haciendo mal. Discúlpenme. Sí, ya ves, me distraje. Sí, esta suma está bien. Más bien debimos haber hecho la suma, ¿verdad? Y lo que debimos haber mostrado es que, ok, sí, otra vez. Tengo el vector, a ver si no los hice bolas. Tengo el vector u. Ahí está, es ese de color negro. ¿Sale? Tengo mi vector menos b. ¿Sale? Y entonces debo de sumar u con menos b, que es u con w, es este de aquí. Pues sí, me sale la suma en el paralelogramo. ¿Se alcanzan a verlo bien? ¿Sale? Lo que yo les quiero mostrar es que este vector que acabamos de poner aquí, lo vamos a poner de un color rojo, por ejemplo. Ahí está. Voy a quitar el menos w y voy a poner el b. ¿Sale? Sí. Y entonces el q lo voy a poner así como estaba, así, 3 menos 1, 4. Ahí está. Y entonces si yo pongo el vector, ándele, de aquí para acá, miren lo que me da. Ese nuevo vector c, le vamos a poner un color verde, por ejemplo. Verde. Ahí está. No sé si alcancen a verlo todavía, creo que ya está muy punto todo ahí. Pero miren, las coordenadas del vector verde y del vector rojo me quedaron exactamente iguales, ¿no? Que son los resultados que yo tengo aquí, menos 1, 0, 7, negativo los dos. ¿Sale? O sea, geométricamente, ¿qué está pasando? Que la suma de vectores, la resta de vectores, perdón, también es una suma de vectores. ¿Sale? O sea que lo que hice fue lo siguiente. A ver si lo alcanzo a poner en orden. Voy a quitar el verde. Yo quiero calcular la resta del negro menos menos el amarillo. Es un menos b. ¿Sale? A este le quiero restar este vector. ¿Cómo se hace geométricamente? Pues geométricamente lo que se hace, voy a quitar el rojo también, lo que se hace es lo siguiente. Volteas el amarillo, le quito el amarillo, haces la suma del amarillo con el negro y entonces queda el rojo. Ahora, ese rojo, ¿dónde lo representas? Bueno, como los que sumé fueron el rojo, digo el amarillo y el negro, entonces el rojo lo traslado allá arriba y ya lo quito. ¿Se entendió eso? Chicos, ¿sí quedó claro? Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué tiene uno que hacer con este tipo de cosas? Lo que uno tiene que hacer nada más es, lo único que uno tiene que hacer es considerar ese vector, ¿verdad? La resta de vectores une las dos puntas de los vectores. Al final va el positivo y al iniciar va el negativo. Esa es la conclusión de todo. ¿Sale? ¿Se entiende esto, muchachos?
Jóvenes, ¿sí me están siguiendo todavía? ¿Ya se durmieron? Exacto, solamente se va a invertir. Y otra vez, como les decía, todo este relajo yo lo hago para justificar un procedimiento que podemos hacer a diestra y siniestra. ¿Sale? O sea, lo que estoy haciendo es P menos Q, si quieren verlo como dos vectores, como dos puntos, P menos Q. P es positivo, Q es negativo, y entonces la flecha del vector tiene que ir en donde está el positivo, ¿no? U menos B, U menos B. El negativo fue el B, entonces desde el negativo me voy a ir al positivo, ¿vale? Porque les decía, es final menos inicial. ¿Sale? ¿Entiende eso? El vector A es el vector... Ah, el vector el que puse al revés. Vamos a quitarlo. Ahí está. Sí, el vector A no debe de pintar ahí en todo lo que hice. Más bien yo me equivoqué en poner el vector. Sería el vector A es B menos A. Ah, bueno, sí, si quieren. Lo ponemos, ya lo borré, ¿verdad? No sé si me permita. Ahí está, sí. Este es, si este fue U menos B, este de aquí es B menos U. ¿Cuál es la diferencia? La flecha. ¿Sí lo ves? Sale. Bueno, me quedan 10 minutos. Eh, una observación ya para irnos. ¿Cómo son dos vectores paralelos? Pues bueno, resulta, fíjense, voy a aprovechar el dibujo que tengo aquí para hablar de dos vectores paralelos, ¿sale? Eh, vean, ahí el vector de color verde que tienen ustedes ahí, dijimos que era el mismo vector del color rojo, ¿sale? Entonces, voy a borrar todo lo demás y nada más voy a hablar de esos dos vectores. Voy a borrar P y Q. Ahí está. Ese es un vector que anda por ahí volando en el espacio. Este vector es exactamente el mismo que este otro vector. ¿Sale? A propósito, voy a agarrar el vector B y lo voy a multiplicar por un menos 2, por ejemplo. Ahorita van a ver por qué. Menos 2B. Ahí está. Me quedó un vector de color negro. Voy a borrar este. ¿Ustedes dirían que esos dos vectores son paralelos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué los entendemos como paralelos? Pues bueno, porque como que están en la misma dirección. Con diferente dirección, exactamente. Bueno, con diferente sentido. ¿Sale? Para ser un poco más específicos, como dice Manuel, que tiene la misma dirección. ¿Sale? O sea que si yo agarrara este vector verde, lo muevo al origen, pum, y lo multiplico por menos 2, bueno, por menos 1, bueno, si lo muevo al origen ya, con eso, ya están sobre la misma línea. ¿Sí lo ven? O sea, resulta que los vectores paralelos, para que sean paralelos, tiene que poder suceder eso. Que yo puedo agarrar un vector, por ejemplo, el vector de color negro ya está en el origen. Pero si yo agarro el vector verde y lo que tiene la misma representación, ¿se dan cuenta? Están representados los dos vectores, el verde y el rojo, por las mismas coordenadas, porque este vector verde yo lo puedo llevar al origen. Entonces, si yo tengo dos vectores paralelos y este lo llevo al origen, resulta que van a quedar sobre la misma línea. ¿Y cómo sé yo que van a quedar sobre la misma línea? Ah, pues porque yo puedo agarrar el vector de color rojo
multiplicarlo por un escalar y entonces ya puedo obtener el vector de color negro. ¿Sí me explicó? O sea, en otras palabras, dos vectores U y B, U va a ser paralelo a B, eso quiere decir paralelos, siempre y cuando, la gente pone esto como para decir cuál es la definición o una equivalencia, siempre y cuando se pueda hallar un número, un escalar, lambda, tal que U sea lambda por B. ¿Se entiende eso? Esto quiere decir que se pueden poner, montar los dos en la misma línea que pasa por el origen. ¿Queda claro eso? Si yo puedo montar los dos vectores en la misma línea, ¿qué significa algebraicamente que yo pueda montar sobre la misma línea dos vectores? Quiere decir que yo puedo agarrar un vector, multiplicarlo por un número y entonces voy a obtener el otro. ¿Vale? Cuando yo pongo esto en álgebra, es porque agarré un vector, no sé dónde están, pueden estar los dos ahí fuera del espacio, ahí en el espacio volando los dos vectores, así como les puse los ejemplos, y entonces yo los dos vectores los puedo llevar a la misma recta y puedo mostrarles que al multiplicar por un número 1, les va a quedar el otro vector. ¿Sale? O sea, otra vez, en resumidas cuentas, ahí en el dibujito, yo tengo esos dos vectores, así, tengo yo esos dos vectores, ¿sale? Y esos dos vectores van a ser paralelos siempre y cuando yo pueda llevar uno al origen y pueda yo obtener el vector de color negro después de multiplicar por algún número el vector de color rojo. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿sí me están pelando? Ya me quedan 3 minutos, ya con esto acabo. Ejemplo. Entonces, el vector U con coordenadas 2, menos 1, menos 5 y B con coordenadas menos 6, 3, 15 son paralelos y escribimos U es paralelo a B porque ustedes pueden decir que U es menos un tercio de B o que B es 3 veces U. ¿Sí ven a qué me refiero? Tú agarra todas las coordenadas del V, divídelas entre menos 3 y te quedan las de U. O al revés, agarra las coordenadas de U, multiplícalas por menos 3 y te queda el de B. O sea que estos dos vectores puede que estén volando por allá, puede ser que fueron resultado de alguna operación, y resulta que como yo puedo establecer esta relación entre los vectores, yo puedo decir que estos dos vatos se pueden poner sobre la misma línea, o sea, son paralelos. Si ya están sobre la misma línea, pues ya son paralelos, ya no tengo que ir por ellos a algún lado y trasladarlos al origen. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Bueno, les dije cómo son los vectores paralelos, pero no les dije cómo son los perpendiculares. Para hablar de perpendiculares, necesito yo hablar del ángulo entre vectores. Y para hablar del ángulo entre vectores necesito la ley de cosenos. Y la ley de cosenos en vectores es el producto punto. Es otra operación.
Se pueden dar cuenta que si son múltiplos, exactamente. Si ustedes pueden establecer alguna relación de estas, es que los vectores son paralelos. ¿Sabes? Ok, bueno. ¿Preguntas? Su pensamiento es muy disruptivo, Mauricio, pero eso es bueno porque es usted muy creativo. La canción del sapito, ¿por qué? Porque tengo una playera de niño. Este, no, dudas, en serio, ya no hay dudas de esto que acabamos de platicar. A veces siente uno que uno es esos changos en las jaulas, ¿no? Así de, este, ahí haciendo maromas, que dicen, en lo que uno se convierte cuando es abuelito, dicen los libros de pensamientos que uno encuentra en los tiraderos de libros. ¿Qué? No hay dudas, entonces, nada más quieren ver mi playera. Ustedes nada más me quieren por mis carnes, ¿verdad? Yo anduve de pata de perro en Guanajuato, eso dice. Bueno, está bien, si no hay dudas vamos a dejar de grabar y